Video expositivo, capítulo 6. Los inicios de la comunicación y el lenguaje. Integrantes: José Aarón Rivera Garibay, Ana Lilia Carrillo Onofre, Ana Rosa Pérez Sánchez, Pilar Rodríguez Luna. Psicología de la infancia. Introducción. Si hay una habilidad que caracteriza de forma muy específica a los miembros de la especie humana, es su capacidad para comunicarse, así como los diversos modos de comunicación que utilizan en la práctica. Antes de adentrarnos en el terreno del desarrollo de las habilidades comunicativas, lingüísticas y no lingüísticas, conviene hacer una serie de precisiones sobre qué es la comunicación y qué diferencias hay entre los lenguaje y comunicación. Por otra parte, para poder entender el desarrollo del lenguaje, es necesario tener presente la complejidad de este, es decir, qué componentes tiene el lenguaje y cómo se relacionan entre ellos. Comunicación y lenguaje no son sinónimos, son dos términos conceptualmente diferentes. Comunicación es todo proceso de transmisión de información de un emisor y un receptor a través de sistemas de señales olfativas, visuales, etc., signos, palabras y gestos. Lenguaje: capacidad de comunicación o transmisión de información mediante signos arbitrarios, sonidos verbales, gestos manuales que tienen una forma convencional y un significado. El lenguaje implica el uso de símbolos, es decir, la lengua. Lenguaje es una capacidad específicamente humana, que se materializa en el conocimiento y uso de diversas lenguas construidas a lo largo de la historia. Componentes del lenguaje. Generalmente nos referimos al lenguaje como una facultad o habilidad unitaria. Sin embargo, está integrado por distintos componentes, como son componente fonológico, sonidos lingüísticos, componente léxico, vocabulario de una lengua, componente gramatical, reglas de combinación de las palabras para formar frases, componente pragmático, uso de las palabras y expresiones en función del contexto interlocutor. El funcionamiento e interacción de todos estos componentes es necesario para poder comprender el significado de cualquier expresión. Desarrollo temprano de la comunicación del nacimiento hasta los 18 meses. Hasta el año de edad, aproximadamente los niños no empiezan a emitir sus primeras palabras, pero pueden comunicarse desde el momento del nacimiento, ya que pueden desarrollar conductas como llorar y expresar con el rostro algunas emociones. Dichas manifestaciones tienen un claro valor comunicativo para sus padres, principalmente, ya que son conductas innatas. Es decir, el llanto y la expresión emocional no se aprenden. Para transmitir información de forma intencionada acerca de algo, técnicamente, esto es equivalente a plantear que la conducta comunicativa lo es porque también es intencional. Rasgos de las acciones o conductas comunicativas. Intencionada. Son actividades con propósito. Por ejemplo, muevo la mano con el propósito de llamar la atención de alguien. Intención con finalidad. Intencionales. Son acerca de algo, es decir, son actividades mentales que tienen contenido. Por ejemplo, pienso sobre algo, adivino algo, creo algo, etc. Se realizan mediante signos, semióticas. Los signos pueden tener distintos grados de arbitrariedad, desde los índices o señales hasta las palabras. Dentro de las perspectivas teóricas del estudio de la comunicación, es decir, según este modelo cognitivo, la comunicación es una conducta intencionada que requiere la utilización y coordinación de esquemas que se usan como medios para conseguir una meta. Coordinación medios fines. Por ejemplo, cuando un niño señala un juguete con el dedo para que su padre se lo acerque, está utilizando un medio. El gesto de señalar para conseguir un fin es el juguete. También, con un modelo funcional interactivo, plantean que la comunicación como proceso inserto en un contexto
de interacción social es más que la mera transmisión de información de un emisor a un receptor. Para esto tenemos que recordar algunas de las preferencias y respuestas atendidas por el bebé, por lo cual manifiesta la preferencia por rostros humanos frente a otros estímulos visuales prácticamente desde el nacimiento. Emparejamiento rostro-voz. Los bebés miran más a caras parlantes que silenciosas, les interesan más ya que remiten a un contexto social de interacción. Ahora bien, vamos a hablar de la intersubjetividad primaria y secundaria. Para esto tenemos al autor Trevartin, el cual postula una hipótesis de la intersubjetividad primaria que dice que los niños nacen ya con una motivación y una sociabilidad latentes. Después tenemos el triángulo en el cual se relaciona el niño, objeto y adulto, basado en la intersubjetividad secundaria. Para esto, se dice que alrededor de los 9 o 10 meses de edad, que se le denomina la edad mágica, el bebé empieza a ser capaz de integrar dos maneras de actuar que hasta este momento permanecen separadas: la interacción social dirigida a personas y la lección dirigida a objetos. Para esto, Trevartin lo denomina como la intersubjetividad secundaria. Ahora vamos a hablar del papel del adulto sobre interpretación de las actividades del niño como conductas genuinamente comunicativas. Los adultos, de forma inevitable, además de contemplar a los bebés, interpretan constantemente cualquier mirada, sonido, sonrisa, gesto facial o movimiento de los mismos. Tienden a dar un valor intencionado y comunicativo. Para esto, existen algunos fenómenos relacionados con estos modos especiales de interacción bebés-adultos. La sobreinterpretación de miradas, sonrisas y vocalizaciones. Los adultos, ante la mirada del bebé, tendemos a inferir que quiere algo, que busca algo y que nos pide. Las protoconversaciones. Tal como señaló Snow, las interacciones verbales que los adultos establecen en los bebés poseen desde el principio un formato de conversación, es decir, los adultos ayudan a construir y mantener una estructura cíclica de alternancia de turnos. Tenemos un ejemplo y estructura de una protoconversación. 1. El bebé vocaliza, la madre responde vocalizando. 2. El bebé sonríe, la madre habla, sonríe o ríe. 3. La madre sonríe y acaricia al bebé, el bebé sonríe o vocaliza. Fase neonatal y comunicación de afectos de 2 a 3 meses. Los bebés presentan preferencia y un interés peculiar por la voz y el rostro humano desde el nacimiento. La sonrisa social es la utilización de movimientos vocalizacionales y miradas de modo más coordinado y activo en los intercambios con los adultos. La sonrisa social ya no es la muestra que solo superficialmente se parece a una sonrisa, sino que es una configuración facial claramente indicativa de placer o bienestar que se produce únicamente ante otras personas, es decir, en un contexto de interacción social. La mitad del primer año se refiere a conductas anticipatorias, es decir, en torno a los 6-7 meses los bebés parecen dirigir más atención a los objetos y eventos del ambiente. De nuevo, no es solo el que descubre los objetos, sino que el adulto los va introduciendo en su relación con el niño. Los muestra, los utiliza, haciéndoselos atractivos. El interés del bebé viene reforzando, además, para la mejora en sus destrezas sensio-motoras, que aplica a los objetos externos. Es decir, la experiencia con el mundo físico y social permite que el niño pueda ya ir anticipando las situaciones en las que ha participado repetidas veces. El periodo de 8 a 12 meses, el inicio de la conducta intencional. Más que nada nos quiere decir que de los 2 a los 3 meses los bebés llegan a
Lo que ellos utilizan es llorando, utilizan los sonidos vocales de llamada, respondiendo por una sonrisa a otras personas, pero a partir de los 8 o 11 meses realizan unas acciones que ya manifiestan más claramente su deseo de compartir la atención con el adulto en relación a objetos o situaciones externas. Por otra parte, el punto conocido como búsqueda de referencia social nos quiere dar a entender que el niño con la mirada da la expresión hacia otro adulto, buscando información en ella. Cuando encuentra una persona, situación u objeto y no sabe cómo actuar ante él, también constituye una conducta de atención conjunta. Hay otras dos conductas. La primera es protoimperativo, que nos quiere dar a entender, son gestos mediante los cuales el niño utiliza al adulto para conseguir algo. Son peticiones de objetos y ayuda que los niños relacionan utilizando medios no dichos aún. La segunda se llama protodeclarativos, gestos que utiliza el niño para compartir la atención del adulto respecto a un objeto o evento al que señala. Estas dos conductas son muy importantes en el niño, las cuales son intencionales. El periodo de 12 a 13 meses es comunicativos y vocalizaciones, que es el inicio de conceptos que señalan con fines proto-imperativos y proto-declarativos. Puede observar a partir de 9 o 10 meses, sin embargo, la mayoría de los puede conectar hasta pasando los 12 meses. Es decir, que las actividades de interacción y atención conjunta que se observan y evolucionan a lo largo del primer año de edad, preparan el terreno para el establecimiento de los significados compartidos, piedra angular de la comunicación lingüística. Las primeras proto-palabras emergen en el contexto de las actividades comunicativas que hemos estado abordando a lo largo de este apartado. Es decir, además de las primeras palabras, conviven con gestos simbólicos o representaciones, que son movimientos del cuerpo, generaciones de manos, que representan o se asocian con significados determinados más o menos convencionales, que es para compartir su interés con el entorno o objetos determinados. El desarrollo temprano del lenguaje del nacimiento hasta los 3 años. Es el proceso de adquisición del lenguaje que comienza antes de emitir las primeras palabras. Es evidente que un bebé muy pequeño aún no comprende el lenguaje ni por supuesto produzca nada que parezca lenguaje. La única actividad vocal se manifiesta desde que nace el centro de los significativos. En general, los niños comienzan a decir las primeras palabras alrededor del año, pero hoy sabemos que esto no significa que aunque entonces no hayan aprendido nada sobre la lengua materna, hay que ver a lo largo del tiempo por su desarrollo temprano para llevar a cabo lo que es su testimonio. Comencemos con 2 preguntas. ¿Cuándo empieza la adquisición del lenguaje? ¿Qué saben los bebés sobre el lenguaje antes de decir las primeras palabras? Las respuestas a estas preguntas constituyen toda una área de investigación relativamente reciente, pero muy productiva, que nos ha permitido comprobar cómo los bebés manifiestan claramente una atención temprana al lenguaje. Esta actividad silenciosa, pero representante desde muy pronto, constituye la base sobre lo que asienta todo el aprendizaje lingüístico posterior, el que ya observamos cuando los niños comienzan a dejar de ser silenciosos, produciendo sus primeras palabras, avanzando en el desarrollo posterior del lenguaje. ¿En qué consiste esta atención activa al lenguaje? En primer lugar, recordemos que los estudios realizados con niños de 6 o 7 meses de edad gestional han mostrado que desde hace aproximadamente el 7º mes de embarazo, el niño responde a los sonidos que le llegan desde el exterior. Esto es posible porque las vías auditivas de la corteza temporal
seres humanos recién nacidos son algo así como pequeños políglotas en potencia. Los investigadores han sido especialmente cuidadosos al interpretar estos datos aparentemente tan sorprendentes. ¿Qué distinguen realmente los neonatos? ¿Cuál es el origen de estas tempranísimas habilidades discriminativas? El bebé no oye ni percibe bien los detalles de los sonidos, ni de las palabras, pero sí se puede comenzar a percibir algunos de los aspectos más importantes del lenguaje, la entonación y el ritmo. Toda la actividad de análisis perceptivo que lleva a cabo los bebés que aún no hablan durante el primer año de vida tienen importantes repercusiones de cara a la identificación de las primeras palabras y producción. Identificar las primeras que constituyen el lenguaje adulto no es tarea nada fácil. El proceso de identificación de los límites de las palabras, donde empieza y termina una palabra, constituye el denominado problema de la segmentación del habla. Numerosas investigaciones realizadas en torno al problema de la segmentación del habla por bebés indican que estos utilizan un conjunto de claves informativas o indicios que les ayudan a ir identificando las palabras en el lenguaje que les dirigen los adultos. Los niños utilizan información perceptiva, primero prosódica y luego fonética, como base para apoyarse en este proceso. Adquirir vocabulario y aprender a usar el lenguaje son habilidades básicas, pero el niño ha de aprender también a hablar de forma más compleja, es decir, tiene que aprender a utilizar los distintos elementos gramaticales de que consta dicha lengua. Formemas de género, número, persona, artículos y otros determinantes, preposiciones, conjugaciones, etc., así como dominar las reglas de la combinación entre los componentes y otros. Como hemos visto y revisado los inicios de la comunicación y el lenguaje, aunque las relaciones entre las habilidades comunicativas y el lenguaje son evidentes, y el lenguaje supone realmente un modo nuevo de comunicación para el niño que amplía enormemente las posibilidades del sistema basado en gestos, miradas y expresiones emocionales que utilizaba antes de decir las primeras palabras. En este sentido, cabe preguntar si la comunicación lingüística supone un salto cualitativo en relación de la prelingüística y ambos constituyen sistemas separados o no. Aunque los investigadores no se han puesto de acuerdo a las respuestas, sí parece haber un consenso general en torno a qué tipo de actividades favorecen el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Esperamos si les haya gustado esta información. Es de la carrera de licenciatura en Educación, Psicología de la Infancia. Muchas gracias.